Buenas tardes, benvinguts, bienvenidos. Mi nombre es Javier Ramos Altamira y soy bisnieto de Rafael Altamira, a quien tenemos aquí presente, y soy el organizador de este nuevo ciclo de conferencias al que hemos llamado Tardes con Rafael Altamira. Antes de nada, quería dar las gracias a la sede universitaria y a Jorge Ucina y María Marco por el apoyo y ayuda que nos han dado para poder organizar este nuevo ciclo. Bien, la idea de hacer este ciclo de conferencias surgió a raíz de la reciente creación del despacho Museo Rafael Altamira, que fue inaugurado el pasado 2 de diciembre por la rectora de la Universidad, Amparo Navarro, y que se encuentra situado, por si no lo saben, en la primera planta de este edificio. Este museo, aunque no es demasiado grande, yo les recomiendo visitarlo porque es muy interesante, porque contiene numerosos objetos personales de Rafael Altamira o relacionados con Rafael Altamira que fueron donados por nuestra familia, la familia Altamira, tanto la rama española como la rama mexicana, porque, como sabrán, Altamira murió en el exilio en México, y entre los cuales hay, como digo, objetos muy interesantes como su escritorio personal, con sus plumas, sus cartas. Hay libros, hay documentos, hay diplomas y también hay pinturas de artistas alicantinos y asturianos, amigos de Rafael Altamira. En fin, muy interesante, e incluso próximamente vamos a ampliar la colección con una nueva donación de otros objetos nuevos que vienen también desde México. Bien, el despacho, por si no lo saben, se puede ver cualquier día laborable en que está abierta la sede, se puede ver desde fuera porque tiene una puerta cristalada que permite verlo desde fuera. Pero si lo quieren ver desde dentro y conocerlo un poco con más detalle, lo pueden hacer a través de las visitas guiadas que cada cierto tiempo realizamos mi hermano Ignacio y yo, y cuyas fechas irá anunciando la sede universitaria. Si están interesados, la próxima va a ser el 21 de marzo a las 5 de la tarde, si quieren verlo por dentro y explicado. Bien, cuando se creó este despacho, mi hermano Ignacio y yo estuvimos dándole vueltas a ver cómo podíamos hacer para darle un poco de vidilla y que no se quedase la cosa así muy parada. Entonces se me ocurrió la idea de por qué no organizar un ciclo de charlas sobre la vida, obra y pensamiento de Rafael Altamira. Y bueno, es cierto que Rafael Altamira, por fortuna, cada vez es una figura que es cada vez más conocida en toda España y sobre todo aquí en Alicante, principalmente gracias al trabajo que están realizando numerosos investigadores, historiadores, múltiples instituciones como la Universidad de Alicante, el Instituto Giralbert, la Universidad Complutense o la Universidad de Oviedo, en fin, muchas instituciones, y también personas devotas de la figura de este ilustre alicantino, como fue nuestra madre Pilar Altamira, quien dedicó gran parte de su vida, sobre todo sus últimos años, a recuperar su legado y su obra. Con este objetivo, pues hemos creado este ciclo que estará compuesto por cinco conferencias, que será una cada 2 meses más o menos, parando en verano. Les voy a leer ahora, les voy a decir cuáles van a ser estas conferencias, así de forma rápida. La primera, que es con la que inauguramos el ciclo y que van a escuchar hoy, se titula Rafael Altamira en la música y va a ser impartida por otro bisnieto de Rafael Altamira, que es mi hermano Ignacio Ramos Altamira, que está aquí a mi izquierda y que es investigador y musicólogo, y por Jesús Gómez, que está aquí a la derecha, que es catedrático de piano y vicedirector del Conservatorio de Música Óscar Esplá de Alicante, y quien además ha tenido la amabilidad de prepararse una serie de piezas musicales compuestas por algunos antepasados de Rafael Altamira y bueno, nuestros también, de los que les hablará más Jesús. Bueno, antes voy a decirle la segunda
conferencia será el 30 de abril y estará dedicada a Rafael Altamira, la relación entre Rafael Altamira y Joaquín Sorolla. Y la va a impartir la técnica del MUBAG de Alicante, María José Gadea. La siguiente conferencia será el 29 de mayo y la impartiré yo mismo, y versará sobre un libro que escribí yo hace tiempo dedicado a contar anécdotas y curiosidades sobre Rafael Altamira. Luego la cuarta charla ya será después del verano y la impartirá José Jiménez Lozano, que está hoy con nosotros, el 15 de octubre. Perdón, José Ferrandiz. Jiménez Lozano era otro amigo. Otro amigo también. Eso, José Ferrandiz, que hablará sobre Rafael Altamira y la política, otro tema realmente interesante. Y la última será el 10 de diciembre y la impartirá la historiadora local Remedios Climent, y hablará sobre la relación entre Rafael Altamira y el pueblo del Campello, que, por si no saben, Rafael Altamira tenía una finca en el Campello, solía pasar los veranos y tenía mucha relación con este municipio. Y bueno, todas estas fechas las pueden ver en la web de la sede universitaria, buscando el apartado de tardes con Rafael Altamira. Y bien, yo ya no voy a hablar más y voy a dar paso a los protagonistas de hoy, que son Ignacio y Jesús, a quienes doy las gracias por haber venido a este ciclo y que nos van a hablar sobre un tema no muy conocido y muy interesante, que es la relación entre Rafael Altamira y la música. Y ahora sí que le paso la palabra a Ignacio. Me voy a trasladar de silla. Se me oye bien, ¿no? Sí. Pues nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir, porque parece que no, pero en Alicante siempre hay muchas cosas que hacer y muchas convocatorias. Pero creo que esta actividad que vamos a hacer hoy, esta charla ilustrada musicalmente con la ayuda de Jesús, va a ser muy interesante porque, como bien ha dicho Javier, vamos a tratar aspectos de la vida de Rafael Altamira que no son tan conocidos o que no han sido estudiados tan a fondo, y uno de los vacíos más grandes que hay, yo creo, de la biografía de Altamira, que tanto se ha estudiado, es su relación con la música, que viene desde su misma infancia. Pues creció en una familia en la cual había muchos músicos profesionales, ¿no? El propio Rafael Altamira, en un libro que escribió ya en su vejez, con 70 y pico años, en Lisboa, 1944, que se llamaba Cartas de Hombres, recuerda precisamente este aspecto y dice, se voy a poner aquí también, sobre la afición musical de su familia, y decía: la música me hace vivir en comunidad espiritual con mis antecesores. Es como la voz de estos que me llama y me incorpora al mundo intelectual en el que vivieron siempre. El origen piamontés de la familia de mi madre, la profesión musical de mis dos tíos maternos, en cuyas casas comencé, muy niño aún, a oír sonatas y cuartetos o tríos, las obras que dejaron, algunas de las cuales todavía se cantan en iglesias de mi tierra y en Madrid, y el refuerzo que a esta primera raíz trajeron la producción romántica de mi abuelo paterno y la gran afición y conocimientos musicales de mi padre, son razones sentimentales que aumentan mi embeleso y le dan una significación que me atrae y estremece dulcemente mi alma. Hay que decir que la música le acompañó, aunque él no se dedicó profesionalmente a la música, le acompañó, como veremos, durante toda su vida. Hay que decir que la tradición musical de la familia Altamira que conozcamos se remonta a su abuelo paterno, que era Juan Altamira Malaguer. Según mis investigaciones, seguramente era músico militar, del que por desgracia pues sabemos muy poquito, salvo que vivió sus últimos años en Alicante, y de hecho está enterrado con su mujer, con Francisca Moreno, con su hijo José Altamira, del cual hablaremos enseguida, y su nuera Rafaela Crevea, en el cementerio del Campello. Los cuatro están ahí enterrados, y ahora, como saben ustedes, que se va a proceder a la repatriación de los restos de Rafael Altamira desde México, pues se van a reunir todos los familiares en una misma sepultura, ¿no? Que ya iremos anunciando todo esto, ¿no? Por suerte, aunque no sabemos mucho de Juan Altamira, sí se han conservado varias partituras de su música,
en el legado Altamira, que se donó al Instituto Jorge Juan de Alicante. Y hoy mismo van a poder ustedes escuchar varias de estas piezas, son piezas de salón. Seguramente él compuso de otro tipo, marchas militares o algún otro tipo de música, pero en el siglo XIX ese tipo de piezas eran muy comunes y hay varias obras muy interesantes que recomiendo que aguanten y que escuchen, ¿no? Que después hará Jesús. En el mismo lote de partituras, que como digo se encontró hace pocos años en el legado Altamira, hay también partituras de los tíos maternos de Rafael Altamira, Vicente y Miguel Crevea, que eran originarios de Cocentaina, como la madre de Rafael Altamira. Y de ellos no voy a hablar mucho porque ya lo va a hacer Jesús posteriormente. Simplemente pues de deciros eso, que eran originarios de Cocentaina y que los dos trabajaron como organistas y como músicos de capilla de la concatedral de San Nicolás, por eso vivieron en Alicante, ¿no? Hay que decir que Rafael Altamira no llegó a conocer a su tío Miguel, que quizá fue el más conocido como músico, porque este desgraciadamente falleció de tuberculosis en 1862, es decir, 4 años antes de que naciera Rafael Altamira, cuando solo tenía 24 años, pero ya por entonces se decía que era uno de los músicos más importantes, ¿no? O más prometedores que había en España. De hecho, si no lo saben, Miguel Crevea tiene 2 calles dedicadas, una en Cocentaina, en el propio Cocentaina, su pueblo natal, y otra en Altamira, que está en la zona de la Plaza de Toros, por ahí detrás, una callecita. Pues algún día tienen curiosidad. Y bueno, como digo, no conoció a su tío Miguel Crevea, pero sí a Vicente, que más que nada porque cuando se instalaron en Alicante los padres de Rafael Altamira, y Rafael Altamira nació, todos vivieron con la familia Crevea en una casa de la calle San Pascual, que está justo al lado de la concatedral de San Nicolás, en el número 5. Vicente Crevea era soltero y falleció en 1879, cuando Rafael Altamira tenía 13 años, pero hasta entonces, pues como convivían en la casa, pues le enseñaba piano, le enseñaba música, como también hizo el padre de Rafael Altamira, José Altamira Moreno, que fue músico mayor durante muchos años, músico mayor del ejército. De hecho, estuvo en el Regimiento Inmemorial de Infantería del Rey, número 1, que tenía su base en Alicante. Pero cuando dejó la vida militar, ya instalado en Alicante y con su familia, se dedicó a la enseñanza de la música y trabajó en el Colegio Politécnico de San José, donde estudió su hijo, Rafael. De hecho, pues le daría clase a él mismo, tanto en casa como en el colegio. Sorprendentemente, pues de José Altamira, aunque hay referencias en prensa de obras publicadas en el legado, en el archivo de partituras que se ha encontrado, no hay ninguna de él, por desgracia, pero bueno, buscaremos a ver si escarbando encontramos alguna. Hay que decir que José Altamira Moreno, que es un personaje que también habría que estudiar bastante, pues llegó a formar parte del gobierno municipal de Alicante y llegó incluso a teniente de alcalde. Esto es algo que la gente no sabe. Y como músico tuvo mucha relación con Ruperto Chapí, ¿vale? Bueno, este es José Altamira con su mujer, los padres de Rafael Altamira, Rafael Crevea, de jóvenes, claro. Y aquí está Ruperto Chapí. Entonces, José Altamira era muy amigo de Ruperto Chapí. De hecho, estuvo en un concurso de bandas que se hizo en Alicante, del cual era presidente Ruperto Chapí, y Rafael Altamira pues José Altamira le invitó a formar parte de ese jurado. Y Rafael Altamira, pues gracias a la relación de su padre con Chapí, pues también tuvo trato con este grandísimo músico de Villena. Y de hecho, cuando murió Chapí en 1909, le dedicó en la prensa alicantina un artículo muy elogioso y recordando la impresión y la amistad que tenía con él, ¿no? Dice, por ejemplo, en el diario de Alicante, dice: con su amistad me honró Chapí y me honró de tan amable y delicada manera que para siempre me ligó a él con el lazo de la más profunda gratitud, aunque es verdad que reconoce que no tuvieron demasiado trato, ¿no? O sea, no coincidieron mucho
Aunque aquí yo, por ejemplo, en mi archivo tengo esta tarjeta de Ruperto Chapí, en la cual, bueno, supongo que no se puede leer bien, pero dice más o menos que le invita al señor Altamira a su casa en tal fecha, pues para tomar el té o lo que fuera y para hablar, ¿no? O sea que la relación existió. Bueno, pues después de la formación musical con su padre y con su tío Vicente en Alicante, ya saben que Altamira se trasladó a Valencia para estudiar Derecho, y en la universidad de esta ciudad se dice que formó parte de la Tuna. En casi todas las biografías se menciona que formó parte de la Tuna universitaria junto con su íntimo amigo Vicente Blasco Ibáñez, que también era compañero de clase y también estudiaba Derecho entonces, antes de ser un famoso escritor, ¿no? Hay incluso una foto de la Tuna en la cual se dice que está Rafael Altamira. Yo la verdad es que no, por mucho que he mirado, no lo reconozco como tal, pero bueno, habrá que seguir investigando sobre eso, ¿no? Luego, después, desde Valencia, se fue a hacer el doctorado a Madrid. Ahí entró en contacto con la Institución Libre de Enseñanza, cuyo promotor principal, que era Francisco Giner de los Ríos, era un grandísimo aficionado a la música y siempre promovió conciertos de música clásica en Madrid, que se desarrollaban principalmente en el Salón Romero y en el Conservatorio de Madrid. Luego hubo en algunos otros sitios, pero principalmente ahí. Bueno, y en estas veladas pues solía tocar a menudo el cuarteto del célebre violinista Jesús Monasterio, que era un virtuoso extraordinario de la época, y después también comenzaron a participar los miembros de la Sociedad de Música de Cámara que fundó uno de los discípulos aventajados de Monasterio, el violinista madrileño Enrique Fernández Arbós, con el que Altamira tuvo una estrecha amistad. Este es Enrique Fernández Arbós. Entonces, como Altamira, Arbós era hijo de un músico militar que estuvo destinado además en Alicante, y de hecho Arbós en sus memorias recuerda de nuestra ciudad, dice: el nombre de Alicante va unido a los recuerdos más gratos y mejores de mi vida, y no solamente admiré sus bellezas, sino la sensibilidad exquisita del pueblo alicantino. ¿Vale? O sea que tenía mucho cariño a Alicante. Después ya se fue a estudiar al Conservatorio de Madrid, y allí en Madrid pues fue donde conoció a Altamira, y al que consideraba en esas mismas memorias uno de sus mejores amigos de la juventud, ¿no? Más tarde, desde 1910, Arbós fue director de la Orquesta Sinfónica de Madrid, y curiosamente el 2 de enero de 1911 le nombraron director del Conservatorio de Madrid, y ese mismo día fue cuando le nombraron a Rafael Altamira director general de primera enseñanza, ¿no? O sea que coincidieron en muchas cosas, ¿no? Aunque es verdad que Arbós, después del nombramiento, renunció porque tenía muchos conciertos en el extranjero, por toda España, y no quiso asumir, ¿no?, esa responsabilidad. Bueno, y en los últimos años de su estancia en Madrid, Rafael Altamira también tuvo mucha relación con el músico catalán Felipe Pedrell, aunque saben, bueno, que se considera uno de los padres o el padre del nacionalismo musical español, que, aunque mucha gente no lo sabe, estuvo trabajando muchos años en Madrid. En concreto, desde 1894 fue catedrático de conjunto vocal del conservatorio, y por entonces Altamira tenía una revista que se llamaba, dirigía una revista llamada Revista Crítica de Historia y Literatura, que fundó en 1895, y le pidió a Pedrell que escribiera artículos sobre música. Además, como ya empezaba a tener mucho interés por el tema de la historia de España, le invitó también a Pedrell a que hiciera una historia de la música española, algo que Pedrell finalmente no completaría. Bueno, hizo muchos trabajos sobre música española, pero no en general, ¿no?, la historia general. Bueno, después de Madrid, seguimos con el periplo de Altamira. En 1897 sacó la cátedra de Historia del Derecho en la Universidad de Oviedo, y no crean que allí se olvidó de la música, más bien al contrario, ¿no? Fue uno de los principales impulsores de la extensión universitaria, que eran los cursos así de divulgación de cultura general que se hicieron para la población obrera o la población de clase media que no podía acceder a una educación en condiciones.
Y Rafael Altamira, aparte de ser uno de los impulsores, pues fue profesor de estas clases que se realizaban no solo en Oviedo, sino también en localidades industriales, en Gijón, en Avilés, en muchos sitios. Y él, aparte de cursos de historia, de literatura, se le ocurrió la idea de ofrecer conferencias ilustradas de música. Él, como era muy aficionado a la música, dijo, pues esto estaría bien, sensibilizar a los obreros en la música clásica, ¿no? Entonces, para estas conferencias lo que hacía era siempre contar con la colaboración de un pianista local. Y así, por ejemplo, de lo que tengo yo registrado, hizo un ciclo de conferencias sobre ópera alemana en la Universidad de Oviedo entre 1899 y 1900, con la ayuda del pianista Ramón Ochoa, que era profesor del Conservatorio de Oviedo. Y luego, en la charla que dio sobre Mozart y Beethoven en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, en 1905, contó con el músico asturiano Benjamín Orbón, que sería una gran figura de la música después en Cuba. A mí esto me ha gustado mucho porque para mí hoy es un orgullo replicar de alguna manera lo que hacía mi bisabuelo en la extensión universitaria, ¿no? Dar una charla sobre música con la ayuda de un gran pianista, en este caso de Jesús Gómez, ¿no? Bueno, algunas de las conferencias musicales que ofreció Altamira en Asturias las repitió después durante su periplo larguísimo por toda América, e incluso añadió alguna nueva, ¿no? Como una charla dedicada a la versión musical que hizo el compositor Félix Mendelssohn de la obra de Shakespeare El sueño de una noche de verano, que era otra de las preferidas de Altamira, ¿no? Altamira era un fanático de los músicos centroeuropeos, pero en especial de Juan Sebastián Bach, ¿vale? Sobre él no habló en las charlas de la extensión universitaria, pero cuando años después trabajó en La Haya como juez del Tribunal Internacional, él dejó escrito que siempre que podía, en Semana Santa, acudía a la representación de la Pasión según San Mateo de Bach que se hacía en una iglesia de Ámsterdam. Y dice que esa obra le conmovía profundamente, ¿no? De hecho, escribió un artículo sobre ello para un periódico argentino, ¿no? Bueno, de vuelta del viaje por América, pues Altamira... Bueno, no sé si me he pasado. No, todavía no habíamos llegado a esto. Altamira fue nombrado director general de primera enseñanza, como mencioné anteriormente, cargo que ejerció entre 1911 y 1913, y desde su puesto pues apostó por la mejora de la enseñanza de la música en la educación primaria, que era casi inexistente, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Pues mediante un plan para la enseñanza de la música en las escuelas normales, que eran las escuelas de formación del magisterio, ¿no? de la época. Más tarde volvió a aprovechar su posición política o administrativa, ¿no? en España, en el gobierno español, para favorecer la difusión de la música, cuando fue elegido senador por la Universidad de Valencia en 1916. En este caso, entre otros logros, pues consiguió la incorporación del Real Conservatorio de Música de Valencia a la organización educativa del Estado, ¿no? Con todo lo que ello significaba de apoyo económico y apoyo institucional, ¿no? De hecho, el propio conservatorio estaba tan agradecido que en 1936 nombró a Rafael Altamira profesor honorario de la institución. Pero bueno, volviendo un poco más atrás, en la segunda década, digamos, del siglo XX, es cuando entabló su relación con otro grandísimo músico de su tierra, como fue Óscar Esplá, al que seguramente conoció por medio de un amigo común que era Gabriel Miró. ¿No sabéis que Óscar Esplá era íntimo de Gabriel Miró? Y lo fue hasta que Miró falleció en 1930, creo que fue. Y bueno, en 1914 el Ayuntamiento de Alicante realizó un homenaje a Esplá, porque por entonces empezó sus primeros éxitos internacionales y por toda España, y Rafael Altamira escribió al alcalde de Alicante ofreciéndose para dar una charla gratuita sobre Óscar Esplá. Esplá se lo agradecería después también mediante una carta que está también en el legado Altamira del Jorge Juan.
Y bueno, Altamira y Esplá mantuvieron la amistad en años siguientes y de hecho sabemos que Altamira era uno de los que pasaba muy a menudo por la finca que tenía Esplá en la Sierra de Aitana, en la que pasaban todos sus amigos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora también de, aparte de relación con grandes músicos, quizás la faceta más, o la labor más importante que hizo Rafael Altamira en favor de la música, que fue cuando le eligieron presidente de una asociación musical que se llamaba Asociación de Cultura Musical, que se fundó, bueno, que fundaron un grupo de aficionados a la música en febrero de 1922 en Madrid, con el apoyo de Ernesto de Quesada, que era un conocido promotor artístico de origen cubano, que organizaba los conciertos de las principales figuras de la música clásica en España e Hispanoamérica, ¿no? A través de su empresa, que era la Sociedad Musical Conciertos Daniel, ¿no? Claro, esto iba a facilitar mucho la labor de la asociación, pues les iba a conseguir que vinieran músicos de primer nivel, ¿no? A pesar de ello, no era una asociación elitista, todo lo contrario, lo que buscaba era acercar la música clásica a la clase media y por eso se hacían conciertos con primeras figuras a un precio bastante reducido, ¿no? Para lo que se estilaba por entonces, ¿no? El primer presidente fue un señor del cual no tenemos mucha referencia, que era Ángel Galé, pero en octubre de 1922 se renovó la directiva y Altamira, que tenía el carné de socio número 84, si lo ven ahí a la izquierda, conservamos en la familia el carné de la asociación musical y como digo, se renovó la directiva y Altamira fue elegido presidente, ¿no? Asumió la presidencia gracias a sus conocimientos de música y también de la gestión administrativa y cultural, ¿no? Y de hecho, al poco de... Bueno, Altamira, como siempre, se preocupaba de la cultura de todas las clases. Al poco de asumir su cargo, organizó el primer concierto de música clásica que se hizo en Madrid, totalmente gratuito, ¿vale? De hecho, en el público, según las reseñas de prensa, pues había obreros, había niños, había mujeres, había gente de todas las clases sociales, ¿vale? Y bueno, este concierto se celebró el 17 de diciembre de 1922 en el Teatro Español de Madrid. Ahí tienen una reproducción del programa en el cual actuó el Quinteto Hispania con grandes músicos. Bueno, los que sois músicos pues conoceréis seguramente a José María Franco, Telmo Vela, ¿vale? O sea, un concierto de primerísimo nivel. Después se hicieron alguno otro gratuito también en el Conservatorio de Madrid, pero este fue el más importante, ¿no? Bueno, por otro lado, el éxito de la asociación y la buena gestión de Altamira pues permitió que se abrieran delegaciones de la asociación en todas las provincias o en localidades de provincias, entre ellas la de Alicante, claro, que se fundó en 1923 y tuvo como delegado al director del diario de Alicante, Emilio Costa, que era entonces Emilio Costa, que era también buen amigo de Altamira. Y el primer concierto de la delegación alicantina se celebró el 5 de octubre de 1923 con actuación del violinista Joan Manén y la pianista Pura Lago. Por desgracia, Altamira solo estuvo un año de presidente de la Asociación de Cultura Musical, al parecer por sus múltiples ocupaciones en La Haya y en la Universidad de Madrid, pero su sucesor en el cargo, que fue Xavier Cabello Lapiedra, en 1930, o sea, años después, reconocía la importancia de la labor de Altamira en una entrevista, señalando que a él, Altamira, principalmente se debe cuanto la asociación significa y vale en la actualidad. En este punto, pues quería comentar que uno de los principales colaboradores de Altamira en la Asociación de Cultura Musical, en su breve etapa como presidente, fue el abogado y musicólogo catalán José Subirà Puig. Es este señor, que había colaborado ya anteriormente con Altamira en asociaciones de otro tipo, ¿no? Asociaciones internacionalistas, digamos, ¿no? Como la Asociación Hispano-Francesa y la Asociación Hispano-Belga. Y además de ayudar a Altamira en la Asociación de Cultura Musical, Subirà sería el que cumplió el sueño de Rafael Altamira de que se escribiera una historia de la música española, aunque por desgracia no la publicaría hasta 1953, es decir, 2 años después de que falleciera Rafael Altamira.
Sin embargo, hay que decir que Subiralt dedicó ese libro, que se llama Historia de la música española hispanoamericana, que es una maravilla. Yo tengo un ejemplar, pero hay muy pocos por ahí rondando. Y, como digo, le dedicó a Altamira con estas palabras, que dice: a la venerada memoria del insigne historiador, eminente jurisconsulto, fervoroso americanista y amigo siempre leal, Rafael Altamira. Bueno, hay que decir que el propio Rafael Altamira, aunque no escribió este libro, pero sí que contribuyó al conocimiento de la historia de la música española, en su monumental Historia de España y de la civilización española, pues publicada en 4 tomos entre 1900 y 1910. Como sabéis, hasta entonces pues el relato de la historia de España pues se centraba en los hechos militares y hechos políticos, y Altamira fue un renovador de la historiografía, introduciendo también el estudio de otros aspectos de la sociedad, ¿no?, de la economía, del arte, de la religión y tantas cosas, y entre ello la música, ¿no? Y en estos libros pues escribió pues la evolución de la música de alguna manera, brevemente, claro, pero la importancia de la música en cada una de las épocas, ¿no?, de España. Más tarde, además, escribió un manual para profesores y maestros que se llamó Epítome de la Historia de España, que publicó en 1927, y en esta obra, además de cuestiones jurídicas, científicas o geográficas sobre España, pues habla de la importancia de la música religiosa y profana española en el desarrollo de la música clásica universal, que es más importante de lo que nos creemos. En concreto dice, refiriéndose a la civilización española, y lo tiene también, si quiere: su música religiosa fue en el siglo XVI una de las más nobles expresiones del ideal a que responde ese arte y una de las formas técnicas que significaban entonces progreso. La influencia de nuestra literatura musical y de nuestros instrumentos típicos en otros países es notoria y se advierte aún en compositores modernos. Su música popular, antigua y moderna, es una de las más típicas del mundo y encierra valores expresivos de sustancial importancia y de una variedad regional que la enriquece singularmente. Bueno, para concluir, decir que al margen de los libros mencionados, Altamira escribiría a lo largo de su vida pues varios artículos dedicados a la música y también a músicos españoles. Recuerdo ahora uno que dedicó a Granados después de morir Granados, claro. Pero bueno, no tenemos tiempo ya para entrar en todos los detalles. Espero algún día poder profundizar en todos estos aspectos de la relación de Rafael Altamira. Pero bueno, creo que es importante pues conocer, ¿no?, la importancia de la música en la formación humanista de Rafael Altamira y la importancia también de Altamira en favor de la divulgación, digamos, ¿no?, de la música clásica entre la población. Así que por mi parte nada más, muchas gracias. Y ahora pues os dejaré con Jesús Gómez, que como os dije pues va a hablaros más en concreto de los tíos maternos de Rafael Altamira, Vicente y Miguel Crea. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por venir. En primer lugar, quería dar las gracias a la sede universitaria por la organización de este ciclo de conferencias, a la familia Ramos Altamira por contar conmigo para este acto, al Instituto también Jorge Juan porque me facilitó las partituras que algunas de ellas vamos a escuchar hoy, y una serie de obras que vamos a recuperar, a divulgar, a grabar, a publicar y a interpretar poco a poco. Una serie de piezas, sobre todo de canto y piano, muy interesantes y que no se conocen. Y hablando antes de la importancia de nuestro patrimonio y del enorme legado que tenemos en Alicante y de lo poco que lo valoramos y que lo cuidamos o que lo divulgamos, y ahí pues creo que cada uno tenemos que hacer nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Porque es fascinante. Yo conocía una parte de la vida de Rafael Altamira como jurista, como filósofo, como humanista en general, como político, pero todas estas relaciones musicales he de decir que no tenía constancia de ninguna, y han aparecido grandes personajes de la música del siglo XX español y del siglo XIX,
con lo cual aún me reitero más en la importancia de algunas figuras que tenemos en nuestro pasado, ¿no? Como hemos visto antes, la familia de Rafael Altamira tiene un fuerte arraigo musical y de su abuelo paterno, Juan Altamira, escucharemos una serie de piezas, es del que más he encontrado, y también de los tíos maternos muy conocidos en Alicante, sobre todo en el mundo de la colegiata de San Nicolás, Vicente y Miguel Crevea, que compusieron obras de diferentes estilos, aunque sobre todo música religiosa. Muy brevemente, una pequeña biografía de Miguel Francisco Crevea y Cortés, que, como ha comentado antes Ignacio, nació en Cocentaina el 10 de marzo de 1837 y falleció en Alicante el 10 de septiembre de 1862. Una vida relativamente corta, pero verán que bastante intensa. Estudió sus inicios musicales de solfeo y piano, los estudió con su hermano Vicente, que era entonces el organista de la colegiata de San Nicolás, y perfeccionó estudios de armonía y de órgano en Valencia con un profesor muy famoso, que era Pascual Pérez Gascón. Pérez Gascón fue uno de los pedagogos más importantes de España en esa época. Hay que recordar que elaboró un tratado denominado Método de Solfeo y Principios del Canto en 1858, que fue elogiado y reconocido por el Conservatorio de Madrid y que fue uno de los métodos que se impartía entonces en ese conservatorio. También redactó numerosos artículos sobre la música y sobre la importancia de la instrucción, en comillas, del pueblo en la música vocal, algo que se sigue hoy en día hablando, ¿no? De enseñar a cantar a los jóvenes, a los niños, la importancia de otros sistemas corales y vocales en Centro Europa, sobre todo en Hungría, con el método Kodály, con el trabajo que hicieron muchos compositores un siglo más tarde. Miguel Crevea fue organista de San Nicolás cuando su hermano pasó a ser el maestro de capilla y más tarde también estudió violonchelo y se fue a tocar a Madrid y a Valencia, formando parte de la plantilla del Teatro Real de Madrid en 1855, continuando sus estudios de composición con Francisco de Asís Gil en Madrid, incluso colaborando con el cuarteto de Jesús Monasterio, que ha sido citado aquí, un grandísimo violinista y una personalidad del mundo de la cuerda de España en el siglo XIX. Volvió a Alicante en 1857 para opositar y conseguir la plaza de maestro de capilla de la colegiata de San Nicolás. Tal y como define en un libro Madrid y Flores, su obra musical, lejos del amaneramiento de la época, no abandona el sentido religioso, con un profundo respeto al canto llano, utilizando en multitud de ocasiones un cantus firmus en sus obras, sin perder el gusto por el aparato orquestal, siendo algunas de sus obras, como el famoso Miserere, auténticas piezas corales sinfónicas. El Miserere en do menor, una obra muy conocida que se sigue interpretando en la Semana Santa alicantina, es el ejemplo más claro de su estilo musical. No solamente compuso los Misereres, eran piezas que Hilarión Eslava también tiene el famoso Miserere de Eslava y una serie de compositores de esa época que se siguen representando en la Catedral de Sevilla también en Semana Santa. O sea, forma parte de un estilo musical que ya viene de épocas anteriores, de antaño, y como ejemplo de la cantidad de obras de tipo religioso que compuso Miguel Crevea, pues destaca una misa solemne en fa menor a 4 voces, un Magnificat a 5 voces, un Dixit Dominus a 7 voces y órgano, el Laudate a 4 voces y órgano, que son todo obras reflejos de una época de la máxima teatralización de la música religiosa en España. Es una época, el siglo XVI fue muy importante a nivel religioso, pero hay que constatar que en el siglo XIX se seguían componiendo una serie de formas musicales religiosas que se utilizaban en las capillas y en las catedrales para no solamente los actos religiosos. Entonces se crearon muchos misereres, muchas misas, requiems, etc. Al igual que otros compositores no solamente españoles, ¿no? Beethoven escribió una misa solemnis,
Requiem ha escrito desde Verdi hasta Mozart, o sea que son formas musicales que han cultivado también los grandes maestros de la historia de la literatura musical. En esos programas se alternaban estas obras religiosas junto con extractos de autores también como Cherubini, Rossini o Haydn. Y era normal intercalar fragmentos de música, sobre todo de origen italiano y de ópera italiana, en las ceremonias y en las procesiones religiosas. Y se realizaban también conciertos de música sacra, y esto llama la atención, en sociedades literarias y en salones de algún aficionado importante. Hoy en día es muy difícil escuchar música religiosa fuera de esos contextos, o ya fuera de una catedral o fuera de una época determinada relacionada con actos religiosos, ¿no? Es muy difícil escuchar música religiosa en el Teatro Principal de Alicante, por decir algo, ¿no? O una pasión según San Mateo se puede escuchar en un auditorio, pero solamente en una época determinada. Esto en esa época no era así. Ahora ya centrándome un poco en las piezas de piano y paso a interpretar algunas, escribió bastantes piezas de salón, que se denominan, como Nocturno en mi bemol o una polka mazurka, ¿no? También hay que tener en cuenta que la época de magisterio de Grevea coincide con una época de calma y de desarrollo en la ciudad de Alicante, ¿no? Las piezas de baile y de influencia operística eran corrientes en los salones de conciertos privados y en las sociedades culturales y musicales de la época. En Alicante tuvo importancia la sección musical del Liceo Artístico Literario, creado en 1839 y dirigido por José Vasco, que fue maestro de capilla de la Colegiata de San Nicolás. Estas sociedades culturales tuvieron una gran importancia no solamente en Alicante, sino en la vida social y cultural de la España decimonónica del siglo XIX, ¿no? La música de baile se convirtió en el único contacto con el estilo instrumental para la mayoría del público. Hay que tener en cuenta que no es como hoy en día, ¿no? Para que alguien del público corriente, de cualquier clase social, pudiera ver música en directo o instrumental, no tenía el acceso que tenemos hoy en día. Y estos salones y estos centros culturales eran la mayoría de las herramientas que tenían, de los actos que había para contactar con la música. ¿Qué piezas escuchaban? Básicamente valses, polcas, mazurcas, música de salón, que se llama, esa música que escuchamos, por ejemplo, el día 1 de enero, en Viena, en el concierto de Año Nuevo, que sigue siendo el máximo exponente de ese tipo de repertorio de salón. Perdón. Las dos primeras piezas que van a escuchar son dos habaneras. Creo que se me escucha incluso sin el micrófono, aunque como lo están grabando en streaming, me siento decir algo sobre la habanera, y si no lo digo desde ahí. Ustedes saben que la habanera es una pieza de origen de Cuba, Habana, por eso se llama así. Las habaneras han sido una forma que han compuesto numerosos compositores, desde Debussy, Beni, tiene habaneras, Cuba, después española, Ravel tiene habaneras, Ernesto Halffter posteriormente, no solamente compositores de finales del siglo XIX, sino ha habido otros autores que han
de cual tenemos un grupo para información, pero sí que está claro que fue, además de alumno de PPA, fue sucesor posteriormente como director de la capilla de la ecología, tal, en un momento donde se quedamos sin apoyo económico y tras un problema de disolución por falta de apoyo público, pues con el apoyo económico de determinadas familias y personas se volvió a constituir y este señor fue el nuevo director de esta. Así pues, dos habaneras de Miguel Pérez. Sí, aquí. Sí. Bueno, recordar mientras tanto que estas piezas que tenemos el privilegio de escuchar es posible que no se hayan escuchado en más de 100 años.
Con lo cual es, como digo, un auténtico privilegio, ¿no? Me siento mayor cuando dices eso. Bueno, esto me lo podrían haber dado antes, entonces pero tampoco me puedo mover, ¿no? Tengo que estar aquí. Bien, las siguientes dos piezas son dos valses. Valses, ustedes saben que son un ritmo ternario, otro baile de salón típico. Vuelvo a incidir en ese ejemplo del concierto del Año Nuevo, es la gran forma musical de la Europa del siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX. Seguimos asistiendo, si viajan ustedes a Viena, siguen viendo conciertos de valses en Viena, no solo en un palacio o en un concierto para personas pudientes o personas de una clase social determinada, sino es algo que se escucha en una taberna, es una música popular, digamos, ¿no? Y es una danza muy elegante, se sigue haciendo en las bodas, por ejemplo, por algo se escoge ese baile, ¿no? Y no otro. No sé por qué no se baila un tango y sí que se baila un vals. Los valses, que son estas danzas ternarias, como decía, fueron apreciadas pues, por todos los melómanos de ese siglo XIX y de hoy en día, y han sido compuestos por grandísimos compositores, desde no solamente la familia Strauss, sino también Brahms, por ejemplo, compuso muchos valses, Beethoven también compuso valses, y compositores románticos como Schubert o Chopin compusieron muchísimos valses. Estos dos valses van un poco en la línea de esa música de Chopin, son mucho más sencillos, con unas melodías muy repetitivas y un acompañamiento típico del vals. Suelen tener introducciones, son melodías, repito, que se construyen con una estructura tripartita de 3 partes. Y bueno, vamos a escucharlos. Uno de ellos cita que está basado sobre unos motivos de una ópera cómica de Meyerbeer. Giacomo Meyerbeer fue un compositor francés del siglo XIX y está basado en una ópera cómica que se llama Le Pardon de Ploermel, que fue estrenado en 1859 en la Ópera Cómica de París. Y el segundo vals se llama L'Infant.
empezar, tocar, complicado. Pero bueno, esto viene bien, esto mueve el cerebro, esto mueve el cerebro. Decía que son muy esto, ¿no? Muy enseguida se captan por el público, son melodías muy sencillas, que uno toca esto y nadie sabe exactamente a qué compositor podría ser, ¿no? Porque son un buen reflejo de ese estilo musical. Y ahora vamos a escuchar una obra de Vicente Crevea. Y Vicente Crevea estudió también piano en Valencia con el Pascual Pérez, con el mismo compositor y profesor que estudió su hermano. Y bueno, por cierto, hay que hablar que Pascual Pérez de Gascón, este profesor que fue organista de la Catedral de Valencia, cuando Franz Liszt fue a dar unos conciertos, vino a España a dar conciertos y estuvo en Valencia también dando un concierto, lo escuchó improvisar en la Catedral de Valencia y lo elogió, quiso conocerlo personalmente. Y la calidad que tenía como intérprete fue casi superior que a su categoría como compositor. Vicente Crevea fue intérprete y fue maestro de la capital de la Capilla de San Nicolás desde 1844 a 1855 y compuso ese tipo de piezas religiosas que he comentado antes y que se han conservado en el archivo de San Nicolás. Misereres, misas, motetes, villancicos también y algunas piezas de salón como nocturnos, romanzas y estos dos rigodones que son muy breves. Fue también considerado un gran director y un excelente profesor. Y bueno, yo he seleccionado estas dos danzas, le llama tanda de rigodones, son dos rigodones. El rigodón es una danza francesa del barroco, es una danza binaria en dos tiempos, que compuso, bueno, por ejemplo, Couperin utilizó muchísimo el rigodón, incluso Ravel en una obra que se llama Le Tombeau de Couperin, que es una suite compuesta en el siglo ya XX, hay una pieza de la suite de Couperin que tiene un rigodón, que tiene esta danza, ¿no? Bueno, pues son muy breves, pero son muy representativas de este estilo. Dos rigodones de... Hay también como un pozo de ritmo militar, a veces, también un poco explicable por el origen
de músicos militares, ¿no? Familiares y de profesores. En esa época era muy importante el oficio del músico militar y han hecho una gran labor docente este tipo de músicos. Continuando otra vez con el programa con Juan Altamira, ahora vienen dos polcas. Las polcas son también otras formas musicales de salón muy típicas, que también se utilizan muchísimo en los valses, en la danza clásica. Vuelven a ser piezas con estructuras muy simétricas, que se van repitiendo con frases de 8 compases. Las melodías están escritas generalmente a una voz solamente, o a dos como máximo. Y este tipo de piezas de salón, las tonalidades son básicas, do mayor, sol mayor, re mayor, no hay muchas alteraciones. Hay muchos autores importantes de la literatura, como Granados, como Grieg, como Albéniz, también centroeuropeos, ¿no? Borsak también, que han escrito este tipo de formas musicales. Las dos las dos polcas, que son de origen centroeuropeo en el fondo, la polca viene de Bohemia, de Centro Europa, actualmente la República Checa. Son de carácter rápido, son rápidas, son binarias, son alegres y también, por ejemplo, se oyen en los conciertos de Año Nuevo. La familia Strauss también compuso muchísimas polcas. Es curioso, esta está una dedicada a la señorita doña Carmen Joly, y en ambas siempre hay una dedicatoria que habla de arregladas a piano por el profesor don Juan Altamira y dedicadas expresamente para las señoras suscritas a las buenas novelas. ¿Y qué era esto de las buenas novelas? Pues unos compendios donde había 3 o 4 novelas ahí estructuradas en una especie de enciclopedia, donde 3 o 4 grandes novelas famosas de los autores de entonces se publicaban. Y las señoras se suscribían, es curioso porque no habla de los señores, sino de las señoras, que se suscribían a estas publicaciones. Vamos a escuchar estas dos polcas, una se llama Justina y la otra se llama Elisa.
No sé lo que opinarán, pero desde luego música de salón y buena es. Escuchada hoy en día, en el 2024, ¿no? Y pianísticamente, pues bueno, tiene las mismas características que una mazurca de Chopin, perfectamente. Bueno, la pieza a continuación que van a escuchar es un Scottish. El Scottish es una danza, aparte de un whisky escocés, es una danza centroeuropea que se puso muy de moda en Europa en el siglo XIX y que se adaptó al folclore y a la música popular española con el chotis. Nuestra versión del chotis viene del Scottish. Y también está dedicada a las señoritas suscriptoras a las buenas novelas y es una pieza muy, muy curiosa, ¿no? Porque hay muchos efectos que simulan el efecto del organillo, ¿no? De este instrumento popular que en Madrid escuchamos pues en San Isidro o en la verbena de San Antonio y todas estas cosas. Bueno, pues el Scottish en sol mayor. Muchas gracias. Bien, y para finalizar este breve recorrido, pero interesante, ¿no? Sobre los antecesores de Rafael Altamira, otra pieza más de Juan Altamira y una pieza diferente, un galop. El galop, como el propio nombre indica, procede del galope, una simulación del trote de los caballos, ¿no? Es una danza campestre de origen alemán, se bailaba en círculos, una marcha rápida que imitaba pues, el galope de un caballo. También es binaria y era una pieza que se puso muy de moda y se utilizaba como baile final en las veladas de las ciudades, pues no sé, desde Berlín, Viena, París o Londres. Este galop se llama la Cecilia y bueno, es una danza muy, muy curiosa. Reitero el agradecimiento a la SEU y a la familia por la invitación a participar y espero que sigan viniendo a estas conferencias interesantes para descubrir una figura que verdaderamente es fascinante. Muchas gracias por venir.
magnífico concierto, pues damos por concluida la primera charla, la primera tarde con Rafael Altamira. Doy muchas gracias a Jesús y a Ignacio por haber venido. Espero que les haya gustado. Y nada, recordarles una vez más que la próxima tarde con Rafael Altamira será el 30 de abril y versará sobre la relación entre Rafael Altamira y uno de los pintores más importantes de la historia de España, que ha sido Sorolla. Espero que vengan y muchas gracias por venir.